Cuando yo llegué al mundo, en 1930, la velocidad promedio era de 50 kilómetros por hora, 50, 60 kilómetros. Esa era la velocidad que se movía el mundo. Hoy, 2021, siglo XXI, la velocidad es el doble del sonido. Y el mundo, naturalmente, se mueve a la velocidad del doble del sonido. Es decir, en mis 91 años casi, ahora en diciembre los cumplo, he visto transformarse todo el mundo como no había siquiera ni la mitad ni la tercera parte transformado durante los últimos 4 o 5 mil años. Fíjate qué privilegio es haber vivido el siglo pasado y este siglo, parte del siglo pasado y este siglo, 91 años. Es decir, he sido testigo presencial, donde han desfilado frente a mis ojos y a mis oídos todos los acontecimientos que son una maravilla de la transformación, cosas que no se habían logrado en miles de años antes, en tan solo 90 años. ¿Qué te parece? El tema es hermoso, provocador. Vamos a hablar de eso. Fíjense que durante este tiempo ha habido 2 grandes guerras mundiales, donde se han hecho pelotas, donde vieron 50, 60 millones de personas. Ha habido guerras intermedias, Corea, Vietnam, o sea, la guerra de las Malvinas, en Centroamérica, en Irak, en Irán, en Medio Oriente, la guerra de los 7 días, Egipto, Israel. Ha habido cientos de revoluciones en todas partes, cambios de gobierno, cambios. La ciencia ha descubierto, prolongado la vida, el promedio de vida cuando yo nací era de 40 años, 45 años, hoy 70, 80 años es normal vivir, tipo como yo de 91 años, fíjate. La tecnología, el hombre ha dominado el átomo, la energía nuclear, se desplazan a velocidades, el transporte. ¿Quién iba a imaginar en 1930, cuando recién los hermanos Wright volaban un avión, una persona, un avioncito de juguete, que iban a transportar a 10.000 metros de altura, 20.000 metros de altura, millones de personas por año, por mes, por día, en el aire, volando? Un sueño imposible, que se ha profundizado, que se ha llegado a las profundidades inmensas del mar. O sea, que se han inventado cosas que ni siquiera la imaginación había concebido. Por ejemplo, este aparato, la radiotelefonía estaba en pañales, las comunicaciones, la imagen, el sonido. El sonido es una cosa, aprisionar el recuerdo, el pasado, o sea, no existe. Hoy nos quedamos con la imagen de la gente que va muriendo y dentro de 1000 años van a estar las caras, quiénes eran, cómo hablaban, escuchando. Mis hijos, por ejemplo, mi familia, a partir de que yo me las tome, que me vaya de acá, indefinidamente mis nietos, mis bisnietos van a poder ver quién era el bisabuelo. Impensado. Y dentro de todo ese gran cambio, porque es asombroso lo que ha pasado en tan poco tiempo, quiere decir que la humanidad anteriormente había estado detenida, pero por miles de años, no detenida por 200, 300 años, detenida por miles de años, porque si en 90 años ha habido tanto cambio, tanta transformación, tanto invento que nos ha transformado la vida. Y me dirás, pero aumentó la desigualdad social y la pobreza. No, es que había hoy somos casi 8.000 millones de personas. Quién sabe, cuando yo nací, no sé, habría 2.000 millones de personas o menos en el mundo. Entonces la pobreza ha aumentado, no es que ha aumentado la pobreza, lo que ha aumentado fue la población del mundo. Entonces la pobreza posiblemente era más grande en aquellos tiempos. En los tiempos míos, o sea, yo sufrí la pobreza y éramos pocos.
el país nuestro, la Argentina, tenía 12 millones de habitantes, o 13, como muchos 15 millones, hoy somos 45 millones. Entonces, o sea, cuando uno empieza a rebobinar, y algunas cosas, ¿no? Uno no tiene la capacidad de ser una enciclopedia, acordarse de todo, pero lo que ha cambiado, lo que está cambiando todos los días. Y a pesar de ser tanta cantidad de población en el mundo, no están viviendo tan mal. O sea, hay un sector que está viviendo en la edad de piedra todavía, pero tiende a resolverse los problemas, y si no, por lo menos acercar. La diferencia de la pobreza es que antes no nos dábamos cuenta que éramos pobres. O sea, antes se sufría la pobreza, se la soportaba con estoicismo porque no había información de la pobreza. O sea, no veíamos con los ojos el sufrimiento. Hoy nos presentan películas informativo, nos muestran fotografías y todo, que nos hacen estremecer. Pero eso existió siempre. O sea que no teníamos información, pero pobreza existía. Entonces te das cuenta qué cosas extraordinarias que permiten a uno comparar, y uno dice, bueno, ¿será mejor este tiempo que estamos disfrutando algunos? O sea, no las grandes mayorías, pero algunos estamos más o menos entreverados. ¿O habrá sido mejor aquellos tiempos de la ignorancia, de tantas cosas que nosotros ahora ni siquiera nos damos cuenta? Y fíjate que hoy atraviesan, además de los cielos, millones de personas, atraviesan los mares verdaderas ciudades flotantes. O sea, también hay islas atómicas en el mar. Te plantan una isla atómica, un barco que lleva 5 o 6 mil tripulantes. Todo un ejército para invadir un país si fuera necesario, con un poderío nuclear incluso. O sea que hemos conquistado las estrellas, o sea, el sueño de los grandes visionarios del pasado. Hoy es una realidad. El planeta, la Luna, ya el hombre fue a la Luna, está explorando Marte, se está explorando Júpiter, pero con fotografía, Saturno, una cosa impensada. En la estratosfera, el viaje, y van viajando como turistas a la estratosfera. Entonces, pero han caído mitos, muchos mitos religiosos. O sea, claro, todavía muchos se resisten, dicen que es una falta de respeto hacia lo sublime de la creación, o sea, lo intocable. Es un desafío a Dios y a la sabiduría de lo imaginado. Pero la ciencia avanza, no se detiene por eso. Y hoy, si contemplamos y evaluamos las diferencias, la ciencia le lleva mucha ventaja a Dios. Porque la ciencia no solo que ha prolongado la vida, sino que ha descubierto cosas que eran un misterio en el tiempo que yo he vivido. Ya, cosas que eran un misterio hace 40, 50 años, 60, 70, 80 años. Cuando tenía 10 años, hay cosas que hoy hay hoy que eran cosas de mandinga, cosas de... Entonces todo eso, hay una gran pregunta detrás de todo eso, pero antes de hacernos la pregunta, porque la pregunta es obligatoria, antes de hacer la pregunta, nos gustaría seguir un poco analizando esto y cómo ha afectado o cómo ha beneficiado a las diversas sociedades en distintos lugares del planeta. ¿Han evolucionado o han retrocedido? En algunas cosas ha habido una evolución exponencial y en otras ha retrocedido porque han aumentado las demandas. O sea, antes no había tanta demanda porque no había respuesta. O sea, nadie hacía demandas porque sabía que nadie le iba a responder. Pero hoy han surgido una cantidad de demandas porque la gente demanda porque sabe que hay respuesta. O sea, el pobre, el marginado social demanda bienestar y beneficios, una vida digna, un trato honesto,
que le proporcionen oportunidades de trabajo. ¿Por qué demanda? Porque sabe que existen las posibilidades de responderle. Antes ni siquiera, nosotros no soñábamos. O sea, yo he sido protagonista, por eso te puedo hablar de qué se sentía. ¿Qué demanda? Nosotros no teníamos conocimientos, no teníamos recursos para alimentar nuestra imaginación. Nuestra imaginación terminaba ahí, cuando llegaba la noche se acababa la imaginación, soñaba, deliraba, brujería, cosas así. Entonces, pero ahora aparecieron con el crecimiento de las ciencias, aparecieron las demandas. O sea, la gente siempre buscó estar mejor. Pero estar mejor eran pequeños logros. O sea, en comparación con lo que hoy exige las sociedades, lo de hace 50, 60, 70 años eran cosas menores. O sea, querían tener un trabajo, por ejemplo. Hoy no, hoy quieren tener el auto, quieren tener un avión, si es posible, quieren viajar por el mundo, quieren tener joyas, quieren disfrutar de manjares, quieren tener una mansión. O sea, las demandas han aumentado porque el progreso se las está ofreciendo. O sea, la oferta de cosas de bienestar y de provocación han aumentado en una forma inimaginada. Entonces, el progreso nos ha traído una cantidad de inconformidades. O sea, ahora nos sentimos más pobres, yo me siento ahora más pobre que cuando realmente era gran pobre, que no tenían más que para comer. Fíjate que entre los fenómenos que están ocurriendo, que han ocurrido, y que se supone que va a ser muchísimo mayor en poco tiempo, hoy nos cambian cualquier parte del organismo de adentro de la piel. O sea, antes se curaba por encima de la piel. Hoy se te meten en tu cuerpo, te sacan el corazón y te ponen otro, de un riñón, un hígado, unos pulmones. ¿Qué era? Eso era impensado, eso. Entonces el progreso, o sea, nos hemos convertido en una máquina que podemos reemplazar las piezas. Se desgasta una pieza, vas al mercado y la compras lo único que tenemos que aprender ahora es a ponérnosla nosotros mismos. Los japoneses dicen que ya están en condiciones de implantar una cabeza, o sea, cortarle la cabeza a un tipo que es un bandido y ponerle la cabeza de un tipo que fue un genio y que se murió a lo mejor en un choque. O sea, te quiero decir que es tan sorprendente, pero sorprendente porque el tiempo ha sido demasiado escaso, o sea, un tiempo que es 90 años en la historia de la humanidad. Es un soplo. Y sin embargo, en estos 90 años ha sido una cosa majestuosa. Si lo pensás, está terror, porque que somos marcianos nosotros, que tanto cambio. Y lo más grande de todo para mí, que uno ha sido protagonista. ¿Y por qué nosotros tenemos que haber sido protagonistas? ¿Cuántos millones existieron más capaces que nosotros? A lo mejor más buenos, que se anda a saber. Que tuvieron la oportunidad a lo mejor de tener algunos de estos beneficios que hoy disfrutamos y que no lo valoramos. Porque hay muchas cosas muy importantes, pero muy importantes, que no le damos importancia, no le damos valor. Eso de llegar a la casa y apretar así y tener luz que nunca ni la imaginamos, solamente la luz que hoy tenemos en casa se producía frente a un trueno, a un rayo, pero si no, nunca tuvimos la facultad para conocer una verdadera luz, una verdadera iluminación, muchas veces hasta superior a la luz natural del sol. Hoy vamos a la casa, apretamos un botón o una llave y tenemos luz de día. Hace frío, ponemos la calefacción. Antes te morías de frío, o sea, yo lo pasé eso. Te morías, congelaba, te morías, te enfermabas. O venía un calor y no sabías dónde meterte, te metías el agua donde fuera y te morías de calor. Hoy tenés la posibilidad de transformar la temperatura ambiente. Si hace calor, pones aire acondicionado. Y no le das importancia, claro, no le das importancia, pero quien lo vivió, la transformación, dice, ¿cómo? ¿Te imaginas los calores que yo habré sufrido en mi niñez? 42, 43 grados a la sombra. O un frío de
7, 8 grados bajo cero en un lugar templado, como era la provincia de Buenos Aires, como es. Y nosotros no teníamos, lo único que no podíamos era calentar con las cobijas, con lo que fuese, y poner una botella de agua caliente en los pies. Hoy compras una cobija térmica que pones arriba en tu cama y no necesitas más nada. Y tenés calefacción en toda la casa. Y como eso es transformar la naturaleza. Entonces, sí, te estoy hablando de cosas simples, porque debe haber cosas mucho más importantes que mis conocimientos o mis capacidades no lo captan, no te lo puedo transmitir, va. Pero te hablo de las cosas simples, que son una cosa monstruosa, que no tuvieron en miles de años. Imagina los calores que habrán pasado en el Medio Oriente, por ejemplo, los egipcios, trabajando en el desierto para construir esas pirámides, gente que caía muerta, que no había agua, o que las aguas eran contaminadas. Anda a saber si eran contaminadas o eran puras. Pero hoy no hay agua, no necesita que haya agua, viene por una cañería el agua y sube a 20 pisos el agua. Cuánta cosa que fueron cambios sustanciales que transformaron la vida del planeta. No transformaron la vida de una persona, que porque tenía riqueza o beneficio, no. Nos transformó a todos, nos puso en otra dimensión. Y no te digo lo que ha pasado con las comunicaciones, tener aparatitos del tamaño de una libretita para anotar direcciones para comunicarse con el mundo. Recién al entrar a este parque, porque yo fui al otro bosque y estaba lloviendo, y entonces me tuve que venir a este bosque. Y acá no está lloviendo. Entonces había un señor ahí con un perro, que creo que es aquel que viene de atrás. Y le digo, ¿qué le parece? ¿Va a llover? Eso yo lo preguntaba en mi pueblo a algún paisano que pasaba, ¿qué le parece? ¿Va a llover? Y el viento del norte, pero viene no sé cuánto. Hablaba de la naturaleza, de que de acuerdo a la orientación del viento y las nubes que pasaban venían cargadas de agua, o sin agua, o nubes blancas, o nubes negras, o allá y relampaguea de lejos. Hoy sacó el teléfono, la computadora, hizo dos cosas así, y me dice, mira, no va a llover, me dice. Me mostró todas las nubes que están acá cubriendo toda la zona, el área esta, y dice, no, por lo menos por una hora, de acuerdo al viento que marca acá, no va a llover acá, me dice. ¿Te imaginas? Yo ahora que estoy viviendo en la época me sorprendí, porque ¡qué barbaridad! O sea, sacó el aparato y dice, no va a llover porque las nubes, mirá, ahí estaban fotografiadas en verde las nubes, que esta zona, y en donde estábamos nosotros había un punto, un centro, ¿no? Y ahí no había nubes, justo en ese cerco no había nubes. Dice, no va a llover, dice, por lo menos por una hora, de acuerdo al viento que viene, dice, estas nubes que vienen, que están acá atrás, estas son las que van de la lluvia. Y comunicarse a donde se te dé la gana, donde quieras, con un aparatito que cabe en un bolsillo más pequeño. Entonces te das cuenta qué increíble todo. Pero no solo que se ha prolongado la vida nuestra, que debido a la ciencia y a la medicina, a los laboratorios, a toda la investigación científica, nos han proporcionado una cantidad de recursos para salvaguardar nuestra existencia. Yo tengo, por ejemplo, un aparato acá en el pecho instalado que me regula el corazón, o sea que yo estoy cubierto de un infarto o algo porque el marcapaso que tengo instalado me ha prolongado la vida a mí. O sea, si mi corazón cansado de tristeza se quiere parar, el aparato mecánico que está instalado acá lo hace funcionar a empujones. Pero ¿y los alimentos? Antes no se podía guardar la carne más que 2 días. Me acuerdo yo que en el campo nosotros para guardar la carne en una fiambrera, o sea, era un aparato hecho con alambre de fiambrera, un alambre como un sedazo. Se ponía y se bajaba al pozo para que se mantuviera fresca. Pero
los alimentos no se podían guardar, o sea, menos no existía el congelado, o sea, nada de congelado, solamente cuando helaba los grandes fríos. Hoy puedes congelar un alimento y lo tenés un año en el refrigerador, en tu casa. Eso ha prolongado todo eso, ha despertado un comercio, además de prolongar la vida de los alimentos, imagínate comercialmente, financieramente, o las inversiones que se hacen en grandes empresas para fabricar alimentos y almacenarlos para distribuirlos o venderlos a rincones insospechados del mundo. Antes no se podía hacer. Me acuerdo que en Argentina, en el año 1892, Carlos Guido y Hispano, el hijo del general Guido, compañero de San Martín, Carlos Guido y Hispano, que era un gran poeta argentino, ese autor de que dice, con la guerra del Paraguay dice, llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Bueno, Carlos Guido y Hispano quería llevar carne argentina a Brasil o a Europa, y hizo 1000 intentos. O sea, los primeros soñadores, líricos, románticos, y se les podría el camino, se les podría la carne, no había forma. Y entonces no había posibilidad comercial, de expandirse, de recrear una industria, nada. O sea, se vivía al día, la carne se faenaba el animal en la mañana y se vendía en la tarde, y ya en la noche, ya la tardecita, ya la gente dice, no es carne fresca, decía. ¿Te imaginas? Hoy nosotros nos alimentamos con alimentos de orden de animal, incluso vegetal, pero animal, que no sabemos cuándo fueron faenados, a lo mejor hace meses. Entonces, todas esas cosas que yo fui protagonista, porque cuando te digo protagonista del tiempo. Antes no existía eso. O sea, cuando yo nací, todas esas cosas que te estoy hablando, muchas de esas no existían, o existían en primarios orígenes apenas presumiblemente imaginados. Entonces, todas esas cosas han cambiado el mundo. O sea, nosotros somos otra gente. Nosotros somos aunque querramos y tengamos tradiciones, y tengamos identidades, y tengamos culturas, y tengamos todos los valores que durante miles de años se vinieron acumulando. Hoy se imprimen libros en el mundo en un día, como no se imprimieron en 100 años, hace apenas 200 años o menos. Y llega el conocimiento de los más avanzados filósofos o técnicos o científicos, todos. Hoy tenés cualquier problema del índole que fuera, y vas a la computadora y planteas tu problema en Google, y Google te responde como el mejor de tus amigos que vos confiabas para ir a consultarlo. A lo mejor viajabas de un país a otro para ir a consultarlo porque tenías un problema. Hoy lo tenés en el teléfono tuyo. Eso es un avance extraordinario, impensado. Es decir, todo se ha transformado. Nuestra propia vida, nuestra propia existencia, nuestros propios valores. O sea, hoy han surgido daños, o se han sufrido malestares, han surgido inconvenientes, han surgido antagonismos, han surgido intereses, han surgido ambiciones totalmente diferentes. Hoy se ha multiplicado la ambición, porque todo el mundo tiene posibilidad, o por lo menos si no tiene posibilidad, tiene deseo de estar más allá, de llegar a eso que lo ha deslumbrado, porque en el fondo nosotros mantenemos nuestros instintos primarios todavía. Somos el tipo que salía a cazar a la mañana. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la corrupción, obedece a esta demanda del progreso. O sea, no había necesidad antes. Nosotros, por ejemplo, yo no conocí nadie en mi pueblo que tenía una ambición desmedida. Gente que vivía en paz, tranquilo, que hablaba, el comerciante trataba de atender bien a la gente, el agricultor trataba de sembrar bien sus campos, el peón trataba de cuidar su trabajo, en fin,
todo el mundo vivía en paz, tranquilo, sin de esa desmedida ambición de querer poseer cosas, porque estaba conforme con lo que tenía, o sea, no había demandas, no te provocaba nada. El progreso no querías tener un auto de último modelo. Para mí el auto, nunca pensé en tener un auto. Yo cuando era joven o hasta llegué casi a los 20 años, no tenía necesidades. Después la necesidad me despertó por el progreso, porque las posibilidades que tenía eran ilimitadas. Entonces, todo eso que te estoy contando ha sido un cambio sustancial de tanta dimensión que escapa a un análisis serio y que no hay posibilidad de responder. O sea, sí puede uno alegar o puede uno argumentar determinadas posiciones, pero es difícil, no es fácil. Casas confortables donde sea necesario equiparlas y poner todo lo mejor, la última generación que se está fabricando, que está en las líneas de comercio. Entonces, el problema va a ser la necesidad de consumidores y por eso hay que crearlos. O sea, hay que capitalizar a esa gran mayoría que hoy no consume. O sea, hoy cuesta trabajo, hoy le cuesta más trabajo al sistema a mantener a los marginados que si los incorporara y se convirtieran en consumidores. Entonces yo quería conversar con esto porque es muy posible que, no sé si lo habrás conversado o lo habrás oído alguna vez, pero a mí me llama la atención porque yo lo he vivido, este gran cambio, esta gran transformación que me sorprende porque tengo tiempo para analizarlo. A lo mejor vos tenías también visión de esto y lo sentías, pero no tuviste tiempo de analizarlo, te puede haber pasado. A lo mejor esto te sirva para evaluar las cosas. O sea, hoy para nosotros antes Dios era lo máximo, dependía de Él, de la hipótesis de que si había alguna solución posible solamente podía venir de Dios. Hoy, si vos querés seguir creyendo en eso, nadie te lo va a impedir, y menos yo, pero hoy cuando tenés un problema no le pedís a Dios, vas al médico o vas al técnico o vas al mercado o vas al lugar para resolver tus necesidades. Y fíjate cómo te ha dado resultado, o sea, te ha ido cambiando la vida. En fin, yo te quería dejar todo este testimonio para que ahora sepas cómo pensamos con alguien que te llevó de la mano a través de 90 años y te explicó qué encontró él cuando llegó a este mundo y qué va a quedar o qué va a dejar cuando se vaya, no sé, cuando la providencia lo decida. Te mando un gran abrazo. Tenía razón el tipo que me mostró el aparato que no iba a llover, porque me mostró que las nubes no pasaban por este punto de concentración, que es el bosque este, así que hay que tener, si no hubiera sido tan elocuente, no ha llovido y fíjate, está mejorando el día. Te mando un gran abrazo. Mañana, por supuesto, nos vamos a volver a ver. ¿Qué te parece?